Ser podcast. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Son las 5:10, las 4:10 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. Isaías Lafuente, Marta del Vado y un servidor. A esta hora saben todos los oyentes que deberíamos estar abriendo un tiempo de diversión, de alegría, de sátira, un tiempo de humor, que es todo por la radio, pero la verdad que hasta ahora no nos apetece nada, ni quiero que toque cantar aquel mec-mec que de manera coral entonamos todas las tardes. Así que vamos a seguir durante un buen ratito hablando de asuntos relacionados con el gran tema del día, que es el accidente ferroviario de Adamuz. Yo he abierto la ventana hace cosa de una hora recordando lo de si la radio es o no la vida en tiempo real, o lo que más se parece a la vida real. Lo que sí podemos es contar las cosas que ocurren en la vida real, aunque sean grandes desgracias, ¿no? Y para contarlas sobre el terreno están Javier Casal, director de Hora 14, que ya lo ha hecho. Está Aimar Bretos, director de Hora 25, que después lo hará. Aimar, Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Francisco? Buenas tardes, amigos, Francisco, ¿cómo estáis? Y está al teléfono alguien que a lo largo de los últimos años y por razones diversas ha estado de madrugada contando la historia de la Dana, contando la historia de Filomena, y esta última noche contando la historia de Adamuz. Roberto Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Hola, compañeros? compañero, no es teléfono, estás en un sonido mucho más potente que el teléfono. Sí. Casal, te voy a decir una cosa, y me imagino que a ti te pasaría mucho más. Anoche, cuando se empezó empezamos a calibrar la magnitud de esta tragedia, y luego al ver las imágenes ya una vez de día, a mí me ha resultado, y a ti no me lo imagino ya, imposible no pensar en el accidente de Angrois, 24 de julio, allá en 2013, donde murieron 80 personas. Esta mañana, la plataforma de víctimas del tren Alvia de Santiago de Compostela ha emitido un comunicado mostrando su apoyo y solidaridad con las víctimas y pidiendo algo muy importante, que por favor a los familiares de esas víctimas no se les mienta como se les mintió a ellos. Tú me imagino que recuerdas eso mucho, ¿verdad, Javi? Lo recuerdo bastante bien, pero fíjate, me voy a quedar con lo bueno, ¿no? Me voy a quedar con la solidaridad, con la unidad de la gente, con las ganas que hemos visto en Adamuz, ¿no? De echar un cable a alguien que lo necesita, ¿no? La imagen de la solidaridad que me ha gustado mucho, y te diré más, Francino, de Adamuz esta mañana, estaba Aimar allí precisamente cubriéndolo, me ha llamado mucho también la unidad política, ¿no? Ver a todas las administraciones, desde el alcalde al presidente del gobierno, pasando por el presidente de la Junta de Andalucía, defendiendo los mismos valores, los mismos objetivos y defendiendo esa unidad de acción que ya sabes que no siempre hemos visto ante catástrofes similares anteriores. ¿Cómo estarán las cosas para que tengamos que destacar y subrayar esto como una gran noticia? Sí. Pero en fin, es la cara positiva, por lo tanto, démosle la bienvenida. Siguiendo con el tema del accidente del Alvia, déjame incorporar a la conversación a Íñigo Caínzos, que está en Radio Galicia. Íñigo, buenas tardes, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es eso, las víctimas del accidente no han querido hablar hoy, se remiten al comunicado, pero dejan claro eso, el mensaje es clarísimo. Eso es, no han querido hacer declaraciones públicas por respecto a los familiares de ese accidente, pero sí que es cierto que además de ese comunicado, en conversación con Radio Galicia, con la cadena SER, sí que quieren transmitir
todo el apoyo y solidaridad y reclaman, Carlas, que se sepa la verdad, que se haga justicia y que en este caso no se menoscabe la dignidad de las víctimas. Piden a las administraciones que por favor no se mienta a los familiares y cuestionan que vaya a ser la CIAF, esa Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la que se vaya a encargar de esclarecer las causas del siniestro, porque el recuerdo aquí es bastante negativo. Por lo que han escuchado hasta ahora, lamentan que da la sensación de que se ha aprendido muy poquito de esa tragedia de Angrois de hace 12 años y medio en la que murieron 80 personas e insisten y quieren hacer hincapié en que este es el segundo accidente de alta velocidad en la historia, porque se considera que el de Santiago ya fue accidente de alta velocidad. Esta mañana escuchábamos a Antón Losada en el abierto de Hoy por Hoy. Ha contado una cosa que a mí me ha llamado, me ha recordado y me ha removido mucho. Esas 200 personas familiares que estaban en la noche del accidente en un, creo que era un pabellón, ¿no? O un auditorio o algo, dice, y había un silencio absoluto. O sea, nadie decía nada porque ya eran, en fin, ya veían lo que se les venía encima. Este año se cumplen 13 años de ese accidente de la curva de Angrois, y en Radio Galicia recuerdo que publicasteis el podcast de Angrois en busca de la verdad, donde hacíais una radiografía de esa tragedia, ¿no? Sí, analizábamos todas las causas que provocaron aquel siniestro, que tal y como dijeron muchos expertos en el juicio se debió a que hubo muchos fallos y muy importantes en materia de seguridad. Se llegó a hablar entonces de un queso Gruyère por los vacíos que había, pese a que, como sabéis, desde el minuto 1 hubo mucho interés en señalar al maquinista, que fue uno de los dos condenados. En aquel podcast también analizábamos cómo se respondió a la tragedia, cómo se actuó aquella noche, un poco para compararlo con lo que ha pasado en Córdoba a estas horas. Santiago Villanueva era entonces director general de emergencias y recordaba que se encontraron con una especie de zona cero de guerra. De una combinación de ruido y silencio, de ruido del accidente y de en los primeros momentos llegar allí ese silencio como una zona de guerra devastada, con gente desorientada, ese humo y ese montón, ese amasijo de hierros que había, tremendo y unos recuerdos durísimos. Aquel accidente se produjo a la entrada de Santiago, pero en una zona que entonces era muy desconocida para la gente, con apenas accesos muy pequeñitos. Más de 1.200 efectivos de emergencias y distintos cuerpos trabajaron en aquella zona, en lo que fue bastante caótico, pero fue muy importante porque era la noche grande de Santiago, la noche del Apóstol. Por suerte, esa noche había miles de efectivos aquí garantizando la seguridad y eso permitió una respuesta un poco más rápida. Un lugar de muy difícil acceso. Tenía dos accesos, uno por la parte de arriba y otro que viniendo, bueno, no sé, la calle del Corte Inglés, digamos, y eran calles muy estrechitas y el acceso muy complicado. Te hablo de memoria, pero yo creo recordar que ahí se movieron a cerca de casi 1.200 personas trabajaron. Y como ha pasado en Córdoba, como acaba de contar Casal, mientras no llegaron los servicios de emergencias, lo primero que respondieron fueron los vecinos del barrio con todo lo que tenían a mano, encontrándose una imagen dantesca. Puertas de casa y palés. Y mantas. Y ahí la gente fue a casa a buscar maderas para quitar a los heridos. Para hacer de camillas. Hacer de camillas, porque date cuenta que no había nada, o sea, y la gente rompió ventanillas con las manos, con piedras, fueron a buscar una rebardadora para cortar la entrada de la vía de la puerta esa. Dentro del caos nos buscamos las habichuelas para actuar, vuelvo a decirlo, sin pensar en las consecuencias. Así que muchos a estas horas no hemos revivido aquella noche. De hecho, todas las declaraciones de políticos de hoy, con los minutos de silencio, se ha mencionado aquel siniestro. 13 años después, España, por desgracia, vuelve a revivir una pesadilla ferroviaria. Un abrazo, Íñigo. Un abrazo. Cuídate mucho. Hablando de minutos de silencio, se ha guardado, o se estaba guardando hace un instante, en el Parlamento Europeo. Enrique García Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. Sí, ha empezado el pleno con un minuto de silencio para las víctimas de esta tragedia. Estamos en Estrasburgo, es el primer pleno del año, pleno en el que, por cierto, se va a conmemorar los 40 años de la entrada de España en la Unión. Se espera, sigue en la agenda la visita del rey Felipe VI este mismo miércoles para dar un discurso a los parlamentarios en el pleno. Bueno, tanto aquí en Estrasburgo, la sede oficial del Parlamento, como también la sede en Bruselas, tienen las banderas de España y de la Unión Europea a media asta, y el pleno acaba de comenzar hace unos minutos y lo ha hecho con unas palabras de apoyo y de solidaridad de la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. Vamos a escucharla. Yesterday, our grief was compounded when we learned of the tragic train collision in southern Spain, which has already claimed 39 lives and left many seriously injured. Families are mourning. Perdidas. Is in shock and all of Europe grieves with Spain, and on behalf of this Parliament we send our deepest condolences. Dice que toda Europa está en shock como en España, por eso este Parlamento traslada sus condolencias a las víctimas. Toda Europa está con España en este momento de profundo dolor. So I ask you, let's start this session
by having a moment of silence. Y a continuación pedía ese minuto de silencio con el que ha comenzado esta primera sesión del año, Carlas, primer pleno aquí en Estrasburgo, que como digo ha comenzado con las banderas de la Unión Europea y de España a media asta, tanto en el edificio de Estrasburgo como en el de Bruselas. Muy bien, gracias Enrique. Hay que quedarse con lo que subrayabas, Casal, con lo de la reacción de la gente hace 13 años y también hoy. Que lo comentábamos antes con Isaías, y que tampoco deberíamos esperar otra cosa, ¿no? Si es la reacción normal en un ser humano, cuando ve a alguien que está jodido y le va a ayudar. No, sí, lo ilógico es algunas declaraciones políticas en las que se trata de hacer política desde el segundo uno, que se produce una gran tragedia ferroviaria. A priori, oye, mira, el tiempo dirá qué consecuencias tiene, qué ha causado este accidente, pero desde el segundo uno de verdad estamos ya dando leña y utilizándolo políticamente, no sé, para que nos lo hagamos mirar también, ¿no? Pues ya está. Aimar, ¿qué? Cuéntame. Pues mira, estamos atravesados ahora aquí en Adamuz por la historia de esta familia de Punta Umbría. Venían venían 5 miembros de una misma familia en el tren desde Madrid a Huelva y se acaba de confirmar la muerte de 3 de los familiares. Hay una cuarta que está desaparecida y la quinta es una cría, una niña de 6 años que estaba prácticamente ilesa desde el principio. Salió bien, estaba custodiada por un guardia civil en el hospital durante toda la noche. Y se ha confirmado hace nada, lo hemos contado en el boletín informativo de las 5, la muerte de 3 miembros de su familia, que son el padre, el hermano y un primo, y ahora están buscando a la madre. Y claro, es que esas noticias lo atraviesan todo aquí en Adamuz. Es momento de historias, ¿verdad? Claro. Es momento de historias. Y fíjate que Roberto, que nos está escuchando, habéis compartido ahí además vosotros dos, por circunstancias horarias, básicamente, ¿no? Madrugadas de mucho dolor. Exacto. Yo quería, no sé, que compartáis con los oyentes cómo se gestiona eso, Roberto. Es muy complicado, ¿verdad, Aimar? Y especialmente en una noche como la de hoy, esta última, donde hay un momento, yo al menos me planteo que quiero estar en la cabeza, en la piel de aquella persona que vive la gran incertidumbre, la gran pregunta, ¿qué habrá sido de los míos? Y que no vaya a escuchar por la radio nada que le pueda llamar a la desesperanza, cuando además no tenemos todavía esa información. Me pongo tú lo decías al principio, ¿qué se puede hacer desde la radio? Informar, sin perder el pulso de la información. Acompañar a toda esa gente que está necesitada de información, pero contrastar la información, es decir, que no salga de nuestra boca nada que después nos tengamos que arrepentir porque a lo mejor nos hemos precipitado, y ponernos en la piel de todas esas familias. Por ejemplo, tenemos a un par de compañeras que son de Córdoba que muy bien podrían haber cogido ese tren a ir por la tarde y hacer una fotografía de qué es lo que vería. Para ellas ese tren es como un cercanías, que muchos domingos por la tarde les devuelve a Madrid, a su ciudad donde trabajan, pero que su anclaje emocional está allí en Córdoba. Entonces yo creo que nos queda, no sé, Aimar, sobre todo no perder en el pulso de la información el factor humano, que creo que es fundamental. Hablando de factor humano, estoy viendo, entrando en un bar que tenemos aquí enfrente, a 10 guardias civiles que por sus caras llevan desde primera hora ahí en las vías o aquí al lado, que están entrando a meterse café en vena, porque creo que todavía les queda jornada. Y bueno, hablan entre ellos y hay uno de ellos que se ha emocionado ahora delante de nosotros, que está siendo muy duro esto aquí. Y eso que, mira, es muy, perdona Marta, pero el dolor que estamos viendo aquí es muy distinto, por ejemplo, al que vimos cuando fuimos a Valencia en la Dana, porque allí todo el mundo había perdido algo, todo el mundo había perdido un local, todo el mundo estaba atravesado personalmente. Aquí no es así, porque la gente que iba en ese tren no era de este pueblo, nadie de este pueblo iba en ese tren, entonces aquí en este pueblo están atravesados por lo que han visto, por lo que sus familiares han ido allí a rescatar a gente, que es un dolor bien distinto. No, y a raíz de eso, Aimar, lo que quería preguntaros es que, bueno, lleváis un montón de años ya de radio a las espaldas, con un montón de tragedias que os ha tocado vivir en terreno y en la antena, desde aquí, desde el estudio. Uno no se acostumbra nunca a contar este tipo de tragedias, a contar el dolor, ¿no? Jamás, porque cada una es diferente, porque
Los afectados son personas, historias diferentes, cada circunstancia tiene desde luego sus variantes, como digo, humanas, y uno no sabe. A esa hora, por ejemplo, ayer, esta madrugada a las 2, ya sabíamos por las intervenciones tanto del ministro como del presidente de la Junta de Andalucía y por la circunstancia de la noche cerrada, ya había muchos trabajos que hasta que no empezara a clarear el día no se iban a poder desarrollar con toda plenitud, y por lo tanto datos sobre ahora hace pocas horas que se empiezan a conocer nombres de los fallecidos, de las víctimas, historias personales, pero en ese momento hay necesidad de información, pero a la vez, en paralelo, un gran vacío de información. Entonces, como decía Francino, pues es la vida que discurre por unos caminos que tú no puedes prever en ese momento, pero que tienes que dejar abierta la antena para que no vaya a resultar disonante nada de lo que pueda ocurrir, nada de lo que te puedan contar, sea en un sentido o en otro. A mí me da mucho apuro hablar de nuestro trabajo, porque no deja de ser eso, un trabajo, pero entiendo que enfrentarte muchas veces, Roberto, ¿no?, a esa angustia que se estira muchas horas, ¿no? Vamos casi para las primeras 24 horas. Yo, de hecho, me he venido a Córdoba, estoy en la Ciudad de la Justicia, que aquí está el Instituto de Medicina Legal, y aquí es donde precisamente se procede a la identificación de los cadáveres, ¿no? Los que han sido trasladados desde el lugar del accidente. Esta no es una identificación fácil, como hemos escuchado en las últimas declaraciones políticas durante la mañana, y honestamente, claro, se le ha pedido incluso a los familiares muestras de ADN que permitan cotejar, digamos, estas identidades. Es una larga espera llena de incertidumbre y llena de dolor para todos, ¿no? Bueno, hablando de lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, están circulando ya algunas teorías sobre la investigación, sobre posibles causas. Hay que recordar esas palabras del ministro Óscar Puente desde el primer momento, diciendo es un accidente tremendamente extraño, es decir, no especulemos, pero esto es muy extraño. Entonces, bueno, no sé lo extraño que puede ser, ni lo que sabemos hasta ahora. Edu Hernández, buenas tardes de nuevo. Carlas, buenas tardes. ¿Hay alguna novedad? La investigación va a durar semanas, por lo menos, ¿no? Sí, de hecho puede durar hasta más de un año. La CIAF se toma bastante tiempo en investigar este tipo de sucesos, sobre todo cuando hay fallecidos. Claro, pero algún indicio de por dónde pueden bueno, de momento, un problema de alguno de los trenes, de momento si son vía, teorías, si algo, no hay de nada. momento son teorías, pero sí que es cierto que es un suceso bastante extraño, básicamente porque hay dos posibles causas: ha sido o el tren o la infraestructura. Si nos centráramos en el tren, es un modelo fabricado en 2022, lleva muy poco tiempo circulando, y de hecho tenía todas las inspecciones al día. La última la pasó hace 4 días. También es extraño si nos enfocáramos en el tema de la infraestructura. Sería extraño porque ese desvío, el de Adamuz y el de toda la línea de alta velocidad en general de Madrid-Sevilla, ha sido renovado hace unos meses. Se han gastado 700 millones de euros en renovar toda esa infraestructura. Hemos escuchado al presidente Renfe y también al presidente de Oirio, Carlos Bertomeu, durante la jornada de hoy, y están muy sorprendidos por este accidente. Bueno, es un accidente en circunstancias extrañas, y yo creo que efectivamente lo peor que podemos hacer ahora es especular. Ultimísima tecnología, y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones. Un descarrilamiento es un accidente extraño. Lo que sí que está claro de momento son varias cosas, y esto sí que son hechos, no las conspiraciones que están ahora circulando por redes sociales. Los trenes iban a 205 kilómetros por hora y a 210, en un tramo limitado a 250, es decir, iban por debajo de la velocidad máxima, que en este caso es Adif quien limita esa velocidad. El tren de Irio descarrila en un desvío que se utiliza para hacer adelantamientos, descarrila sobre la vía contigua, con la mala suerte de que venía en sentido contrario un tren de Renfe, el Albia, y este no tiene margen para frenar y literalmente se come los vagones 6, 7 y 8 de este tren. Hay un detalle que también es importante, y esto también es un hecho, es que hay que recordar que sobre ese desvío ya se habían notificado varias incidencias en 2025, 8 concretamente. Sí. Hay una respuesta a una pregunta del PP en el Senado sobre los problemas registrados en ese tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. En ella Adif reconoce que sí que ha habido problemas, ha habido incidencias, pero que han ido poniendo remedios técnicos, en este caso en hasta 2 ocasiones. Yo, fíjate, es que es pura casualidad, pero hace unos días, antes de fin de año, con motivo de una exposición de la historia de España a través de los anuncios de Renfe, que está en el Museo del Ferrocarril en Madrid, tuvimos aquí de invitado al comisario de la exposición, y
y comenté, además como cosa positiva, porque tantas críticas, tantos problemas que ha habido con Renfe en los últimos tiempos, y con razón, por retrasos y por cosas estas, que cuando veníamos a hacer el programa de La Ventana en La Laguna, hace ya unas semanas, yo tenía que coger un avión en Canarias, llegar a Madrid y viajar en AVE a Barcelona. Y desde primera hora de la mañana me mandaron un mensaje diciendo su tren de las 5:30 va con retraso por si quiere buscar alternativas, pam, 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 pam. El problema se había producido en Adamuz, en ese tramo ferroviario, pura casualidad, pero ahí hubo un problema un día concreto, que vete a saber lo que era, yo tampoco pregunté más, pero se produjo allí. Sí, eso fue el además, pasado mes de diciembre. Además sí que es cierto que la línea de alta velocidad de Madrid-Andalucía sí que ha dado bastantes problemas estos últimos meses. Vimos el famoso robo de cable que se decía que había sido un sabotaje, también los incendios. Es una línea que ha sufrido mucho estos últimos meses. Sí que es cierto que ha mejorado un poco más el rendimiento para final de año, lo hemos visto con los datos de puntualidad de Renfe, pero es una línea que ha estado bastante comprometida. En cualquier caso, se acaba de más o menos terminar o completar la renovación. Utiliza un sistema de señalización que es algo más antiguo, es el que se utilizaba cuando se inauguró allí la alta velocidad, Madrid-Sevilla, es el LZB, ahora se está migrando a un sistema que se llama RTMS2. Estos sistemas lo que te dicen es dónde está el tren, para evitar colisiones, para respetar los espacios. Se está migrando a uno que es el estándar europeo. No es que sea mejor, simplemente garantiza mejores interconexiones con otras redes. Gracias, Edu. Hasta luego. Ahí seguimos. Javier Ruiz Martínez, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal, Carlas? Pues estoy apenas 1 kilómetro de donde está el lugar del accidente y a 4 kilómetros solamente se puede acceder andando ahora mismo de Adamuz, un pueblo que es luminoso, con un campanario bien alto que también veo de lejos, rodeado de olivos y encinares por los que pasan las vacas, las ovejas. Pero he pensado, Carlas, en la etimología del topónimo, que me han contado algunos vecinos cuando he visto la zona del accidente desde lejos. Me dicen algunos vecinos que Adamuz puede implicar en árabe una cueva, una construcción oscura, y en eso he pensado, ¿no? Entre toda esta luz del encinar, verde, como está por las lluvias, está ese lugar del accidente que está como una especie de hondo, yo me lo he imaginado sumido esta noche en una tremenda oscuridad. Lo que veo ahora mismo a la luz del sol es la silueta de uno de los vagones, una carpa, coches, camiones, bomberos, excavadoras enormes a las que oigo pitar cuando dan marcha atrás, pero sobre todo lo que se oyen son las máquinas grandes moviendo tierra o trozos de metal de los vagones. Uno de los trozos ha caído hace un rato y se ha oído, la verdad, que en todo el campo. Así que toda esa oscuridad, Carlas, se intuye ahí abajo y desde lejos, porque el pueblo, al que ahora tengo que volver también andando, que está a 4 kilómetros, es todo luz. Hoy hemos visto a los vecinos, estamos contándolo desde la mañana. Antes de venir aquí me ha contado la mujer dueña de un pequeño súper cómo regalaron ayer todas sus botellas de agua al centro social y que los que las llevaron fueron su hijo y sus amigos, que estaban de fiesta nocturna y que no dudaron en ningún momento en echar una mano ayer a la gente que lo necesitó. Esta es la fotografía sonora y emocional del momento. Casal, Breto, Sánchez, ¿alguna cosa más por vuestra parte? Pues sí, déjame contarte que esta noche vamos a emitir desde aquí, desde Adamuz, hora 25, y que va a estar con nosotros el ministro Óscar Puente, que es ahora mismo quien más respuestas puede dar, quien más información nos puede suministrar acerca de las distintas teorías que están empezando a aflorar sobre las causas del accidente. Y como siempre, lo mejor y lo que hacemos nosotros es recurrir a quien tiene esa información y preguntarle. Así que eso que haremos esta noche, en hora 25, estará Óscar Puente aquí con nosotros. Y que enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte a todos los familiares de los afectados y a todos los que están ahora pasándolo muy mal, muy mal. Sí, señor. Roberto, Aimar, Javi, abrazos. Un abrazo. Venga, chao. Adiós. Incorporamos a partir de este momento a Rafa Panadero. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque tú eres, entre otras muchas cosas, el musicólogo de La Ventana, y yo creo que hoy necesitamos un poquito de música porque además hay noticia en el mundo de la música, y noticia muy, muy positiva. Canción de los Rolling, pero no cantan ellos.
no cantan ellos. ¿A quién no. estamos escuchando? A ver. Canta Dolly Parton, que es noticia, como decías, porque justo hoy, está cumpliendo 80 años. Y esto que suena no es uno de sus clásicos, ¿no? No es el Jolene o el I Will Always Love You, que luego hizo famosa Whitney Houston en la película Guardaespaldas, y a lo mejor hay gente que no sabe que la composición era realmente de Dolly Parton. ¿Te gustó el Guardaespaldas? No mucho. ¿Y a ti, Marta? A mí la vi hace mucho, pero sí. Y sobre todo Whitney Houston. Sí. Bueno, pues ya está. Quería preguntar eso. No, y la canción muy bien, pero está muy bien por la canción original. Ahí parece que por la ruptura amorosa de Whitney Houston y Kevin Costner, pero originalmente Dolly Parton la compuso por una ruptura con su manager, con la persona que le llevaba los negocios, ¿no? Bueno, esto que suena no es uno de sus clásicos, como digo, pero es algo de lo más reciente que ha publicado, desde hace año y poco, un disco de versiones de rock, pero bueno, lo he querido traer porque dice mucho de cómo es ella. Resulta que en 2022 le proponen entrar en el Hall of Fame of Rock a Dolly Parton, artista mítica del country, y ella dice que no, que ya no había hecho rock, que no tiene méritos para entrar ahí y que no quiere quitar posibilidades a los que son rockeros candidatos de verdad, ¿no? Luego se lo piensa bien y dice, bueno, esto no está mal, ¿no? El Hall of Fame of Rock. Pero claro, dice, algo tengo que hacer, y para quedarse tranquila, dice, pues voy a hacer rock. Y graba esto, que se publica en el 2024, un disco de versiones con sus artistas favoritos del pop y del rock. Ahí están Paul McCartney, Elton John, Stevie Nicks, John Fogerty, Sting, un montón, para dejar claro pues que ella, Dolly Parton, es algo más que country. Más de ser un terremoto y todo un personaje, Dolly Parton, que recordemos, hoy cumple 80 años, que son muchos años, es un personaje no solo en lo musical, es un símbolo de esos que salen muy de vez en cuando, que en el caso de Estados Unidos y en los tiempos que corren, es capaz, no a todos, pero capaz de unir a muchos estadounidenses de un barrio o de otro, para entendernos, ¿no? De un barrio ideológico o de otro. Siempre se las ha arreglado para estar bailando claqué entre los dos bandos, ¿no? Ni demócrata ni republicana, y bueno, teniendo contentos a los dos lados. Hace muchos años, en un momento que, bueno, había mucha polarización política allí, una portada de la prensa estadounidense decía, se preguntaba, ¿qué nos une a todos los americanos? Y se respondía en esa portada, Dolly Parton. Y hace poco, en 2020, en uno de los grandes momentos de auge del movimiento Black Lives Matter, dijo en una entrevista, por supuesto que las vidas de los negros importan. ¿Acaso creemos que nuestros pequeños culitos blancos son los únicos que importan? Es todo un personaje, ahí cuando tiene que hablar, habla. Está claro que no se calla en tiempos de polarización, como los que vivimos ahora, ¿no? Y mira, Carlas, hablando de no callarse y de tiempos de polarización, atento a esto que ha ocurrido este sábado pasado, este fin de semana, en un concierto en Nueva Jersey, en Estados Unidos, un concierto benéfico, recaudaban fondos para luchar contra el Parkinson. No estaba anunciado, pero ha aparecido ahí en el escenario Bruce Springsteen, el boss, y no se ha callado. Those values and those ideals have never been as endangered as they are right now. Estamos viviendo tiempos increíblemente críticos, ha dicho. Los valores e ideales que Estados Unidos ha representado en 250 años nunca han estado tan en peligro. Si crees en la ley y en que nadie está por encima de la ley, si te opones a que tropas federales enmascaradas invadan una ciudad de Estados Unidos usando tácticas de la Gestapo contra sus ciudadanos, si crees que no mereces que te maten por ejercer un derecho tan estadounidense como el derecho a protestar, envía un mensaje a este presidente. Como ya ha dicho el alcalde de Minneapolis, el ICE, debe irse de una puta vez de Minneapolis. Y entonces, después de ese mensaje, ha empezado una canción que ha dedicado a Renee Good, la ciudadana de 37 años, madre de 3 niños, asesinada a comienzos del mes en Minneapolis por un agente de inmigración. Y después de eso...
Y después de ese mensaje ha empezado esta canción, La Tierra Prometida, The Promised Land, una canción que habla, ha recordado el boss, del país hermoso pero imperfecto que es Estados Unidos, del país que podría llegar a ser Estados Unidos. Es verdad que Bruce Springsteen siempre se ha posicionado políticamente y por eso Donald Trump le odia profundamente. Dolly Parton no lo ha hecho, pero los dolipartianos dicen que no hay nada más que ver o que estudiar un poco las letras de sus canciones, que ella es compositora también. Hablan de feminismo, de migración, de derechos civiles. Financió en su parte más solidaria la vacuna contra la COVID. Así que, bueno, ella no se pronuncia explícitamente por voten a un candidato o a otro, pero lo tiene muy claro. Es una grande, aparte como que choca esa imagen, choca con su imagen, ¿no? Ese mensaje, esas convicciones. Pero cuando tiene que hablar como yo es que me acuerdo de aquella de los culitos blancos, que tiene bastante gracia, ¿no? Y además tiene un parque de atracciones propio que se llama Dollywood. Solo ya por eso hay que amarla, Ostras, en Tennessee. Sí. Pero no sería una equidistante, para entendernos. No. Para nada. Vale. Lo que pasa es que tiene ese don de gustar a un lado y al otro. La historia de Estados Unidos se puede contar con Dolly Parton. Bueno, porque seguramente la música es de los territorios donde es más complicado ponerle fronteras, ¿no? Que el country, lo grande del country es que es una música que cuenta historias sencillas de una forma muy complicada, cuando de una forma muy rebuscada. Un ejemplo, cuando ella le preguntan, ¿pero tú eres feminista? Ella dice, yo no me considero feminista ni sí ni no. Pero, por ejemplo, una de las letras de sus canciones más famosas, Jolene, habla de no me extraña que su marido se haya enamorado de Jolene porque es una mujer preciosa y talentosa, ¿no? Entonces, en vez de ir a las letras tradicionales del country, que es de celos y de machismo puro, esta alaba a la otra mujer. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, que está basado en un personaje real, era una cajera del supermercado que por lo visto le hacía ojitos a su marido. Y entonces Dolly Parton se fijó y dijo, esto hay que acabarlo. Entonces compuso esta canción como diciendo, vale, Jolene, bromitas las justas. No se llamaba Jolene, Jolene era el nombre de una niña de 10 añitos, pelirroja, que le llamó mucho la atención, que cuando le pidió un autógrafo se quedó con qué nombre tan gracioso, Jolene. Y cuando la cajera le inspiró la canción, dijo, pues la cajera en mi canción se va a llamar Jolene. Jolene, he talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Rafa, quédate con nosotros, con Marta, con Isaías y conmigo, porque vamos a incorporar a la conversación al jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, porque, aunque no lo creamos, ha pasado solo, o ha pasado ya, un año desde este momento. Por favor, levante la mano derecha y repita conmigo. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que, en la medida de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Ahí está la clave, en la medida de mis posibilidades. Ahí hay que buscar ahí. Mañana se cumple un año de la llegada de Trump a la Casa Blanca. A ver, es que el mismo día de la toma de posesión, canceló la ayuda internacional al desarrollo, sacó a Estados Unidos de la OMS y del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Después vino tantas cosas, la bronca a Zelensky en el despacho Oval, el inicio de las deportaciones masivas de venezolanos a cárceles de El Salvador. Y lo último que ha dicho
Esto es que, iba a decir, está muy bien, es que es muy fuerte. Lo último que ha dicho es que no se siente obligado a centrarse en la paz porque Noruega no le concedió el premio Nobel. De hecho, de hecho ha enviado una carta donde dice textualmente: teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el premio Nobel de la Paz, después de haber detenido 8 guerras, ya no me siento obligado a centrarme en la paz. Sabes que el premio no lo da Noruega. El comité del Nobel ha tenido que aclarar que son ellos los que lo conceden, no el primer ministro de Noruega, ni el gobierno. Pero claro, es que hace poco, hablando de Groenlandia, decía también es que no podemos permitir que tener como vecinos, si Groenlandia acaba en manos chinas o rusas, tener como vecino a China o a Rusia. Bueno, ya eres vecino de Rusia por Alaska. Es importante hoy la declaración del gobierno de China. Uno de sus portavoces del Ministerio de Exteriores ha salido a decir claramente a Trump que deje ya ese pretexto de la invasión china del Ártico para justificar esta ofensiva sobre Groenlandia, que eso no tiene nada que ver, que no es verdad, y han pedido China ni más ni menos que pare con eso. Corresponsal en Washington, Sara Canaz, buenas tardes. Hola, buenos días para ti. ¿Qué tal? Bueno, pues a ver, tú por alusiones directas, ha pasado un año. Iba a decir, buenas tardes y lo siento, Sara, te acompañamos ahí en esto que llevas a las espaldas. Un año, sí, ¿qué? Sí. ¿Tú qué? ¿Tu año cómo ha sido? Bueno, pues surrealista, por decir algo, ¿no? Ha sido un año impredecible, un año donde hemos visto a un presidente autoritario, represivo y muy, muy intenso, ¿no? Es surrealista porque creo que pocos esperábamos que esta nueva versión de Trump 2.0, de la que todo el mundo hablaba antes de la toma de posesión, pues fuera capaz de tanto, ¿no? Impredecible porque es prácticamente imposible seguirle la pista, o sea, tiene esa capacidad para sorprender al mundo con un nuevo golpe cuando aún estamos digiriendo el anterior, ¿no? Lo vimos con Venezuela, ahora ya es Groenlandia. Ya nadie se acuerda de la captura de Maduro, por así decirlo, ¿no? Autoritario porque nunca antes se había visto a un presidente querer extender su poder en absolutamente todos los ámbitos, o sea, influenciar el Tribunal Supremo, la Reserva Federal, investigar a través de su Departamento de Justicia a sus enemigos para vengarse de ellos. Y luego represivo porque poco a poco ha ido coartando libertades, libertad de prensa, libertad de expresión y en general derechos básicos contra minorías o incluso ciudadanos estadounidenses, casi por error, ¿no? Llevando a cabo redadas sin órdenes judiciales. En fin, es muy difícil de resumir este primer año de Trump. Pero entonces la pregunta, agarrándonos a lo del mensaje de este fin de semana de Bruce Springsteen, ¿hay mucha gente o poca gente que levante la voz contra Trump en Estados Unidos? Bueno, sí que hay cierta oposición, pero está muy fragmentada. Pero yo creo que es significativo que sobre todo ha habido oposición dentro del propio trumpismo. Es muy tímido, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a figuras como Marjorie Taylor Greene, esa congresista de Georgia ultraconservadora, es una de las voces que fue más destacadas del trumpismo. Le apoyó a Trump desde el minuto 1, que básicamente ha abandonado su escaño a raíz de una pelea con Trump por el caso Epstein, ¿no? Así que sí que hay voces, pero de momento están muy fragmentadas. Yo creo que la clave será en noviembre de este año, cuando se celebren legislativas, a ver si esta oposición fragmentada finalmente se une y el resultado es pues que pierda influencia en las dos cámaras del Capitolio, pero está por ver. Primero que se celebren las elecciones y luego... ¿Y esa duda? Bueno, pues porque con Trump efectivamente podemos esperar cualquier cosa. Y segundo, que reconozca los resultados. Yo creo que recogiendo el guante de la letra de Bruce Springsteen que nos ponía Rafa, cabe preguntarse justo hoy, porque ha ido este año a un ritmo tan trepidante, Carlas, que cabe preguntarse, o es el momento de preguntarse, en qué se ha convertido Estados Unidos y qué va a quedar de esa nación cuando pasen estos 3 años que le quedan a Trump, por lo menos, porque como sabéis está jugando con la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, cosa que se lo impide la Constitución de Estados Unidos, pero como dice Marta, todo es posible con Trump, claro. Sí, y además es que él allana el terreno, ¿eh? Por ejemplo, a principios de este curso, él dio un discurso frente al Partido Republicano, frente a los congresistas, y, por ejemplo, fue muy llamativo porque les dijo que si perdían en las legislativas, que los demócratas le iban a hacer un impeachment, ¿no? A someter a un juicio político. Esto de momento, o sea, no hay un run entre los demócratas para llevarlo a cabo de momento, ¿no? Pero él ya prepara una narrativa, ¿no? Siguiendo esa historia esa narrativa de la caza de brujas que tanto ha utilizado en su campaña presidencial para, bueno, pues por si las moscas, por si pierde un gran apoyo en las legislativas, bueno, pues él sacará esta carta. Él es estratega en este sentido. Claro, Sara, y ahora queda preguntar a la profetisa. Es decir, el optimista diría, este año ha sido tan malo que ya solo puede ir la cosa mejor, o
es tan imprevisible que las cosas todavía en 3 años pueden ir a peor. Sí. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo que él seguirá con esta forma de gobernar. Es verdad que solo hay 2 cosas que podrían frenarlo. Una es la que comentábamos, la de las legislativas, y otras son las decisiones del Tribunal Supremo, que esto es quizás lo más importante, ¿no? El Tribunal Supremo tendrá que fallar en algún momento, en los próximos días, semanas o meses, sobre decisiones que van a ser muy relevantes. Por ejemplo, su política arancelaria, ¿no? El hecho de que él imponga aranceles alegando que hay una emergencia nacional. Esto podría ser en cuestión de días. Si el Supremo se lo tumba, es un revés absoluto, el mayor revés que va a recibir, porque es una de sus políticas estrella. Veremos, ¿no? Pero a juzgar por su forma de gobernar, él sabe encontrar esta forma de imponer su narrativa y venderlo a su manera y no perder tanto apoyo como la gente en un principio se imagina, ¿no? El caso Epstein, empezamos a hablar todos sobre las grietas dentro del trumpismo. Es verdad que ha habido esa trifulca con Marjorie Taylor Greene, pero de momento gran parte del trumpismo le apoya, le sigue apoyando, le compra su historia. Sara, al hilo de esto que comentas, no sé si es una brecha aislada, porque yo recuerdo en 2016, 2020, si se decía, no, es que Trump tiene secuestrado al Partido Republicano. No sé si... Y bueno, parece que podía ser, ¿no? En 2020 parecía que igual ya no era tanto, pero no sé hoy si el Partido Republicano, más allá de estos pequeños destellos, está secuestrado, ¿no? Por Trump, lo veremos en noviembre. Yo creo que en gran parte sí. Ellos saben que Trump tiene esta capacidad precisamente de dominarlo todo. Y excepto algún díscolo, que luego Trump ya se ocupa de criticar, provocar, insultar en sus redes ¿no? y que les pase factura sus discrepancias, pues todo el partido está... Yo creo que son conscientes de que hay aún 3 años están secuestrados por y con síndrome de Estocolmo. Y otro punto débil que tiene Trump que no ha conseguido resolver, ¿no, Sara? Que es la affordability, el coste de la vida, ¿no? Porque él prometió muchas cosas cuando en la campaña de las últimas presidenciales, por ejemplo, pues eso, bajar la inflación, bajar el coste de la gasolina por debajo de los $2 el galón, crear miles de puestos de trabajo en la industria. Todo esto no se ha cumplido y sobre todo el coste de la vida sigue siendo igual de complicado, ¿no? Para muchos americanos, ¿no, Marta? Bueno, pues, ¿no, Sara? Tú te vas al supermercado y todo sigue estando igual de caro y esto le podría pasar mucha factura. Además, las encuestas también apuntan a que hemos empezado el año con el foco puesto en la política exterior, está centradísimo en eso y descuida lo de la affordability, ¿no? Y esto el electorado se lo puede hacer. Pues a ver qué pasa. Sara Canals, un abrazo, compañera. Otro para vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hoy nos ha ido muy bien este primer aniversario de la toma de posesión de Trump, porque es un asunto muy importante del panorama internacional, pero el día en España es el que es. Llevamos 2 horas entrando y saliendo de la gran noticia de la jornada, que es esa tragedia ferroviaria de Adamuz, y sin ninguna duda, Isaías, la palabra del día hoy tiene que ser tragedia. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, no arriesgamos absolutamente nada si decimos que la palabra tragedia es la más repetida en las informaciones y en los testimonios que llevamos horas recogiendo sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Muchas veces se manosea mucho esta palabra y ya cualquier cosa es una tragedia, sea una derrota deportiva, la disolución de un grupo musical o la mala taquilla de un espectáculo que se las prometía muy felices. Sucede también con lo histórico, un adjetivo que aplicamos a cualquier circunstancia de cierto relieve. Pero en esta ocasión la palabra tragedia describe muy bien lo que ha pasado, un suceso luctuoso o lamentable que afecta a personas concretas o a toda una sociedad, tal y como define el diccionario. La palabra nos llegó de la antigua Grecia, de su teatro y de su escenografía, porque etimológicamente tragedia significaba el canto o la oda del macho cabrío, porque tragos era eso, un macho cabrío, y no es porque a Sófocles o a Eurípides les preocupase la vida de estos personajes mitológicos, sino porque los miembros del coro griego se presentaban ante el público vestidos como sátiros. Aquellas obras se centraban en el sufrimiento y la muerte y en las peripecias dolorosas de sus protagonistas, que solían tener además un final funesto, y así pasó a la lengua coloquial. Aquellas eran piezas que movían al espanto y a la compasión y que pretendían hacer reflexionar a los espectadores sobre su propio destino, como las tragedias actuales, que nos conmueven y nos permiten relativizar los tropiezos que nos plantea la vida, a veces duros, pero
que no son verdaderas tragedias si las comparamos con lo que hoy, por ejemplo, viven decenas de personas y de familias en nuestro país. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.